Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, capítulo 6, y hoy queremos estudiar el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Dentro de nuestro contexto narrativo, bíblico, histórico, este versículo 7 presenta la primera reacción concreta de los discípulos frente al problema planteado por Jesús. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir, verdad, pan para esto? Felipe, decíamos que respondió, pero de una manera bien concreta, económica, puramente económica, cuantificable. Él aquí ya está comenzando a calcular los costos, mide las posibilidades, concluye, después de mirar el aspecto bien humano, como decíamos anteriormente, en los límites. El versículo 6 nos hablaba de los límites, porque esa era la función pedagógica. Y tal cual, ¿verdad? Porque concluye que hay insuficiencia. Ave dicatumo hay, orero ya pomba ya lleva. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Imposible, ¿verdad? Él le bota. Entonces el evangelista utiliza esta respuesta para mostrar el contraste entre la percepción humana limitada, nuestra limitación, y luego la acción divina que está por manifestarse. Es decir, Coave San Juan, hoy se caseña neveo concretamente. Esa cosa, pedagógicamente ñanguajela ñande objetivo. Repillasa, esa cosa, de que humanamente hablando, diga tu aire guaje a tu objetivo, diga tu aire mongarú. Diga tu aire mongarú. O sea, a esta cantidad de gente, ¿dónde voy acá, muay? ¿De dónde vamos a conseguir? 200 denarios es imposible. Entonces, el término que se utiliza es arkusin, que quiere decir bastar, ser suficiente, arkusin, imposible. Arkusin, no será suficiente. Por lo tanto, aquí está el núcleo del razonamiento de Felipe. Es decir, todo es interpretado desde la insuficiencia del recurso humano. Ñande, discípulo, ñande humano, yarecola ñande en límite, ñande insuficiente, nañanguajemo hay. El discípulo entonces contempla la realidad únicamente desde los parámetros materiales visibles.
desde los parámetros materiales visibles. Desde ahí únicamente nosotros podemos ir hacia adelante. Desde un aspecto histórico, el denario era el salario aproximado de un jornalero por un día de trabajo en el mundo romano. Imagínense, el denario era el salario aproximado, salario de un jornalero por un día de trabajo. 200 denarios representaría entonces la suma enorme para una economía rural galilea del siglo I. Es decir, sería por 200 días, ¿verdad? 200 días de trabajo. ¿Verdad? Un denario. Entonces, esto permite comprender la magnitud de la situación. Alimentar a semejante multitud era humanamente inviable dentro de las posibilidades normales de un grupo itinerante como el de Jesús y sus discípulos. Ave ñande yara, diga tu mo, ay ñandela ñamongarugo ave, diga tu mo. Así es que, bueno, que ya calcula, vaya bota. Galilea vivía bajo fuerte presión tributaria romana, herodiana, lo que hacía que grandes cantidades de dinero fueran aún más difíciles de obtener para los sectores populares. La respuesta de Felipe refleja así una conciencia económica realista dentro de un contexto social marcado por escasez y desigualdad. A ver, entonces yo que era, ¿por qué? Y porque aquí estamos con un contexto también de desigualdad, con un contexto de escasez. Lo que Felipe dice no es entonces cualquier cosa, ¿entiendes? Felipe es muy realista, o mañana por ahí, pero detrás de esto pues está toda la pedagogía. Opera con Yandela con las preguntas más bien retóricas para que pensemos y nos demos cuenta. Es como que yo ahora mismo te digo, Mongaromía de ave a 1000 personas, ese cumpleaños. Ya por mí se ave 1000 personas. A 1000 personas. Amoigo ella por sea, baigo ella por sea. ¿Entendiste? Entonces calcular a ella haya mongarupata. Voy la ñeicote. Entonces ella bueno te calcular. Voy la ñeicote, etcétera, etcétera. Y bueno, y así entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque en el fondo, lo que el autor sagrado quiere hacer es hacernos pensar y hacernos entender sobre nuestras limitaciones, que después vamos a encontrar que el que sí puede alimentar va a ser Jesús, desde el aspecto religioso divino. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y hoy con el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Entonces, bien concreto, a ver Felipe y por nada yo voy a llevar. Peñan de plata, mi llevaré cada 200 denarios. Va, el lado utaigay, uiroite. Va, nadie matamos ahí. O sea, y a ver, 200, un denario era el jornal, ¿verdad? De un día, desde un día por 200 días de trabajo, ¿verdad? 3 meses de trabajo más o menos, o más, 200, 90, 90 y 90, 180, entonces casi 7 meses de trabajo, ¿verdad? Entonces, culturalmente, queridos amigos, vamos a entrar un poco en ese contexto cultural y antropológico. Aquí cuando le dice justamente, ¿verdad? Que le responde Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Desde el aspecto cultural, el cálculo de recursos era fundamental en las sociedades antiguas donde la supervivencia dependía directamente de la administración limitada de alimentos y de dinero. Habeago enteros en nave. La ñande moría juro y la ñande de sueldo mínimo hay hoy lleva la ñande ya greco ahora calcula 20 hoy. Algunos conseguíamos hoy de
pea Yarapama y Yarapama, o sea que de Reguerú pea no hay mía ya le pagan a cuenta de más. Cuando oye puro oír transferencia, un AGP yo oye mamo, apejamo, etc. El pan no era un bien abundante garantizado, sino que era resultado de trabajo diario y esfuerzo agrícola constante. En Bapona, y en Añana. Desde un aspecto sociológico, la multitud representa una colectividad vulnerable, mientras que la respuesta de Felipe expresa la mentalidad práctica de quienes viven en contextos de limitación material permanente. Limitación material permanente. Entonces, tenemos que calcular, y la pesa de ya y ya pomorar las cosas. La economía del mundo antiguo estaba profundamente ligada a la subsistencia y a la precariedad. Es decir, no es, cuando por lo menos, ya y mi posibilidad de, no sé, ahorrar. Hay otra mentalidad, ¿verdad? Movimiento económico, con Ana. Pero depende también con quiénes hablamos y qué cultura hay y qué posibilidades existen. Porque se coaína con toda la gente de aquí para allá, allá y oye de todo. Oye de una manera muy precaria, ¿verdad? Nadie puede ir muy allá, va a picolar de ahorrata. A otro a tu, más o menos, recoa lleva, pero doy puro cuaya, yo puro guaypay. O mombo pare, bueno, da igual mombo pare, sino que, hey, ahí se acuerda para qué la vida, ella y puruga, bueno, está bien, no tiene una mentalidad de ahorro. Otro dato es estado yo, uereco, un gato, bebé, ando y por ahí, porque un gato, bebé, y nada, ahí, bebé. Un va por anguea lleva y con la gente, o sea, es una cuestión bastante complicadita, ¿verdad? La cuestión económica, en fin. A ver, de un aspecto antropológico ya es o sea, lo que el hombre siente y vive en el aspecto económico. El versículo revela una dinámica universal del comportamiento humano. Esa de la ñañe comporta frente a la economía. Frente a situaciones desbordantes, el hombre tiende inmediatamente a calcular desde sus límites disponibles. Eso es cierto. Cuando hay una situación así que te desborda, enseguida bueno, voy a calcular. Pandemia, la gente, va no güey, gato paite, güey. A ver, llévalo ya aprovecháis, entonces, ya repartita acá, uno por Yahoo, que pega, que amoja. Clincaja y esa la gente allá. En fin, vaya otra situación. Pero esto es lo antropológico, ¿verdad? Upea la oíla ya de abite, vaya. Y eso en todo el mundo, ¿verdad? De la creación se nota. La creación. Por ejemplo, los animales, ¿verdad? Por ejemplo, la hiena. Ese es un animal muy aprovechado. Pero ya aprovecha. Ojo la otro, ojo yuca lleva, ojo ujaguaya. Entonces tiene su alimento. Pero pe hiena, o esa la imagina pe embreo, aguajo, ¿entendiste? Ojo más allá, moña tendí, imagina. La hiena esa sí es terrible eso. La hiena. Y debe estar hoy la hiena. Doña tendé, y la bebé. Hoy una vez no corresponde a su vez. Bueno, en fin. Aquí Felipe simboliza la racionalidad, que está muy bien, ¿verdad? Esa racionalidad humana intenta resolver esa realidad mediante la proporcionalidad, es decir, la previsión, el control, a bendigato, y entonces no podemos pasar las medidas, muy y pota. Pero el problema no es que su razonamiento sea incorrecto, y por algo la Felipe o calcula y nada, sino que Felipe permanece encerrado dentro de un horizonte exclusivamente material. Pebeina la ñande evangelista, la ñande boesea, upeyo laoin. No podemos quedarnos en un sentido exclusivamente material. La expresión griega que se utiliza aquí, hina, hekastos, brachitilabe, para que cada uno reciba un poco,
Entonces, muestra una antropología de escasez. La expectativa humana ya no apunta a la plenitud, sino apenas a la supervivencia mínima. A la supervivencia mínima. Upea sea ella veina, doble de mañana, upea al sueldo mínimo. La supervivencia mínima, ¿entiendes? A ver, ya de por acá, y pota. Entonces, este texto, queridos amigos, es muy interesante porque nos hace reflexionar y confronta la lógica humana del no alcanza, con la lógica después de Dios de la sobreabundancia que se revelará después con Jesús, ¿verdad? Es decir, con la multiplicación. Pero la lógica humana, que hasta dónde llegamos con nuestros límites. A la mínima. Y sin embargo, la abundancia de Dios que después se revelará posteriormente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Queridos amigos, aquí nosotros encontramos algunas palabras clave dentro de este versículo 7. Primero, el famoso denarion. Este es el salario cotidiano, el valor económico. Un denario es el salario de un día, un jornal. Y entonces, el término denario designa una moneda romana de plata que equivaldría aproximadamente al salario diario de un trabajador común. Vos a veces hay 110, 120 mil al día. Ya. A ver, multiplicada por 200, ¿verdad? Entonces ahí vas a tener el resultado. Vos va a como plata, ¿verdad? Y bueno, aquí se enfatiza una cantidad considerable dentro del contexto económico del relato. Entonces, es algo grande, ¿verdad? Porque yo le decía 5.000 en de pero donde en Mirecoa, Tagiracuera, Talliracuera, de Irejina, se ha calculado a veces 18, 20 mil personas, ¿entendiste? Y bueno, así que desde el aspecto exegético, el evangelista utiliza una referencia monetaria para subrayar la imposibilidad humana. Porque usted ve ñande y catula ya calcula, ya ñande o poco de bolsillo, de enseguida, o poco de bolsillo. Entonces, esta referencia monetaria para subrayar la imposibilidad humana de resolver esta necesidad de la multitud mediante los medios ordinarios. El dinero entonces simboliza el límite de las soluciones puramente materiales frente a una necesidad que supera toda previsión económica. Porque aquí la necesidad, y esto ya podemos aplicar, ¿verdad? No es solamente a un comer, ¿verdad? Sino que ya podemos hablar de una pobreza que nosotros mismos hacemos dentro de nuestra familia, porque ya hay por ahí la ñan de plata, o dentro de nuestras instituciones, porque ya hay por ahí ñamondañan de yapuñan de corrupto, dentro de nuestro país, esta bella huerajá entonces en la pobreza. Entonces, ya voy a calcular, voy la ñicote, gato jamuecha la ñamopu, hago ya netalla eso, allá. Entonces, mucha gente, incluso nuestros gobiernos, va a calcular. Vamos a traer inversores, vamos a traer, siempre allá. Vamos a traer plata. ¿Cuánto para que podamos, verdad? Ya se cague. No, ahí por dónde. ¿Cuál es la solución? El dinero simboliza el límite de las soluciones puramente materiales frente a una necesidad que supera toda
previsión económica del hombre integral, queridos amigos. O sea, ya de oiga, tú estás ya de 400 denarios, a la ya de 600 denarios, había solucionan bata. No, de solucionamos ahí, va, ¿con dónde va allí? No. Es decir, aquí, queridos amigos, es la mentalidad. Por eso este denario es muy interesante entenderlo, ¿verdad? Hay una segunda palabra que es el braches, o el braches, ¿verdad? El braches, en griego, braches, pequeño, escaso, insuficiente. Sa'i, vea, sa'i. Porque peanda el añico no es solamente el aspecto monetario. Aquí está llamando en síntesis, después va a terminar en eso, ¿verdad? Va a llamar a una verdadera conversión, el compartir, lo poco que tenemos, sin embargo, cuando lo sabemos distribuir, lo sabemos utilizar, es lo que sacia a esa multitud. A 5 panes a veces, pirante con lo que comunidad quiere decir número 2. Seña adelanta y me imagina, pero lo mismo. 2 pescados y 5 panes. Generosidad. Upea mongarupaite. Bueno, esto es muy importante. Y el brajes es pequeño. El adjetivo pequeño, escaso, aparece como muy poco. Eso es muy poco. Eso no nos va a alcanzar para nada. Entonces, ese término, brajes, refleja la mentalidad de limitación. La plata como tal, el denario como tal, es un límite que está presente aquí en la boca de Felipe, ¿verdad? El discípulo ya no piensa en la abundancia ni en la satisfacción plena, sino que ahora en una distribución mínima de supervivencia. O sea que cuanto más hubo, sin embargo, la supervivencia será mínima, porque umía utajina uerunde la inversión famosa, no pagan de ni sueldo mínimo, al año de sueldo mínimo, y ni a la canasta familiar, etcétera, etcétera. O sea, con ambas algo ñande, ya calculan, esa picola, ya jala, ya estudia, ñande en tema, ñande vale, grandes economistas que ya le coñande, o ñande te tan bueno, huevo tuya. Jauja, la con ambas ala no entiende, y tengo no entender seis. Taiko ñamoy, porque supuestamente con los que están ahí al frente, grandes economistas de grandes estudios, como un purí, te tan huevos, o tuya y cuál. Jalañan de gente, mi apetito tuya, o mía, enseguida pilla. No puedo. La insuficiencia, distribución mínima para supervivencia. A ver, oye, esa guama, Felipe, oye, esa guama. No, ni con 200 denarios ahí voy a enseguida. Entonces, aranduca. Pero porque aquí pues, hay otra cosa, y hacia otra situación de reflexión nos va a llevar esto, queridos amigos. Quiere decir que es el corazón y quiere decir que es la mente. Quiere decir que omite tan huevo tuya, o lo que sea, con otras intenciones, y entonces siguen con el mismo discurso, ¿entiendes? Entonces nunca podemos salir adelante. El evangelista construye un fuerte contraste narrativo entre la lógica humana, el interés humano, que simplemente queda en la escasez, pero también, vamos a ver, en la futura manifestación de la abundancia divina con el signo de los panes. La futura, pero imagina multiplicación de los panes, capítulo 6. Futura abundancia. Pero ¿de dónde va a venir la abundancia? No es simplemente porque trajiste. ¿Cuánto denario? No, eso va a ser mínimo de amigo Felipe. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Entonces, queridos amigos, aquí de este versículo nosotros podemos entender cuáles son las enseñanzas que podemos tener de esa palabra denarion y el otro mínimo, pequeño, insuficiente, brajes o braches, ¿verdad? Lo que significa para nosotros. En primer lugar,
La lógica humana suele medir la realidad de recursos limitados y visibles. Limitados y visibles. La lógica humana. Cuando ya porque economía de guerra, ya yo porque pea, ya yo porque amor, porque, viste, o sea, miramos de un aspecto muy humano, muy humano. Y claro, cuando miramos de un aspecto humano, también lo único que la gente mira es el cómo sobrevivir. Y cierto, cierto. Mientras no exista algo más, por eso pues el Evangelio siempre nos va a hablar de algo más. No nos va a hablar de ese brajés, decíamos, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Lleva. Pero siempre lleva. Un obrero. ¿Será que su trabajo es así? Hasta eso nosotros tenemos que pagar un salario mínimo. De la embapono, en serio, Ina. Están hoy la embapo, hay Ina, o mongacuá la empresa, ya. Pero sin embargo le damos un salario mínimo, allá. Y así sucesivamente. A pesar salario mínimo, ya ella no responde hoy ni a la canasta familiar. A mí a la gente no pillase, o mejor dicho, no ñemonguetase y como ahí. A pocota entero de te como pocota, a pocota ya ne. Pero el asunto aquí es el no robar nomás luego. El no robar. O sea que yo no digo luego, muchos que te dicen, como decía Elder Cámara, porque Elder Cámara decía, cuando yo le doy pan a los pobres, todos me dicen y dicen que yo soy un santo. Ese es un santo obispo, ¿verdad? Santo, porque le doy pan a los pobres. Pero después, cuando en mi homilía dice Elder Cámara, yo comienzo a cuestionar y a decir, ¿por qué estos pobres no tienen pan? Me llaman comunista. Y el del cámara, apéate con lo que coñan de ustedes. Entonces, de ella, voy a cuestionar eso y era bueno. A ver un poco, había una yaguapuña mañana, sumanas allá resta. Es suma y resta. Suma y resta. Aupe y upebe, oye, multiplicada, ¿entendiste? Pero cuando hay honestidad. La verdadera economía, ¿sabe dónde está? Está en realidad en otro valor, no es en sumar y restar y hacer bien nambre y ecuación que pea que amo a nambre grandes intelectuales ya es ya que vienen de Tambuey o Tuya, grandes economistas, grandes o hubo año muy bebé mola ya sueldo mínimo, pero ¿por qué y no podemos aumentar y no podemos? ¿Por qué? Porque vamos ya a la quiebra. ¿Y por qué se vaya a la quiebra? Va a vender y porque ñamonda. Va a vender y nadie dice la realidad. Y eso es lo que hay que decir. Por lo menos San Juan aquí es demasiado claro. Hey, pon ahí te ñande. San Juan yo te la hey y ñande o mía. Ñande has. Si voy, si la hey, da hemos ahí oye. San Juan hey y ñande. Pero de cuál ñandeba ya ahí con ambas con hasta baña quinde. Una segunda enseñanza es que el cálculo racional no siempre alcanza para comprender la acción de Dios. El cálculo racional. Nuestro cálculo racional está muy bien. Ahora estamos ahí. Hay muchos, ¿verdad?, que procuran, ¿verdad? Pero siempre del aspecto humano, pero hay ciertas cosas que no hay esa verdadera renuncia. Algunos más o menos que se dan cuenta y esfuerzan, pero reciben tantas presiones que también hasta cierto punto y no pueden organizar después bien las cosas. Entonces piensan que hay que dividir el aspecto como del mundo, del aspecto de lo que es la honestidad y de lo que es un servicio dentro de una humanidad. Porque la religión que siempre te lleva a ser humano, ¿verdad? A ser humano. Para eso está la religión, religarte a tu esencia. Y religarte a tu esencia quiere decir religarte a tu humanidad. Entonces tiene que ser mucho más humano. Una tercera enseñanza es que la escasez puede reducir las expectativas humanas a mera supervivencia. La escasez nos reduce a expectativas de mera supervivencia. Y no puede ser, el hombre no está llamado a sobrevivir. La supervivencia no es el objetivo de Dios para el hombre.
Ese no es el objetivo, ese no es el chip que Dios puso en el hombre, en la humanidad. No es la supervivencia. Dios pone en el hombre la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para que sea feliz y para que pueda realizarse. Pero es ahí donde entró el pecado, decimos nosotros, ¿verdad? Capítulo 3 del Génesis, versículo 5, porque el hombre se vuelve autosuficiente. Y cuando yo me vuelvo y ocupo el lugar de Dios, entonces ambos, ¿qué la será pisar? De ahí viene el pecado, capítulo 4, contra Caín y Abel. O sea, Caín que le mata a su hermano. O sea, no hay entender, fraternidad, cero. Y después también los recursos que tenemos. Pero de acuerdo a mi provecho. A mi provecho. Arca de Noé, capítulo 6 al 9. La destrucción de la naturaleza. ¿Por qué? Porque soy egoísta. Miro y busco solo lo mío, ¿entiendes? Y así, queridos amigos. Y entonces ahí ya no nos entendemos más. Cada uno y coña care. Cada uno vive en un mundo sálvese que pueda, y a eso se refiere la supervivencia. La escasez reduce las expectativas del hombre después simplemente a una supervivencia. Sálvese quien pueda. Apeagina, Génesis capítulo 11, Torre de Babel. Cada uno, como después viene en la filosofía, ¿verdad? Hobbes, el inglés, te dice, el hombre es un lobo para el otro hombre. Aristóteles, el hombre es una isla, cada uno, una isla, cada uno vive en su mundo. Y así. O sea, queridos amigos, esto es palabra de Dios, ¿verdad? No hay palabra de otro. Bueno, una cuarta enseñanza es el Evangelio contrapone constantemente insuficiencia humana y abundancia divina. El Evangelio siempre te va a mostrar eso. La palabra de Dios siempre te va a decir el hombre en su insuficiencia, en su limitación. ¿Y cuál es la verdadera limitación aquí según nuestro texto? El egoísmo. El egoísmo. No soy capaz de, ¿verdad? De compartir, de ayudar, de hacer que el Evangelio, la buena noticia, llegue a la mentalidad. Esto pues es conversión. Como decía Pablo, ay de mí si no evangelizara, digo Pablo. Porque la insuficiencia humana siempre está en contraposición con la abundancia divina. La abundancia divina después lo vamos a ver con esta multiplicación de los panes. ¿Y cómo lo hace esa abundancia divina? Con 5 panes y 2 pescados. La supervivencia, ¿verdad? Apenas sobrevivir del hombre, 200 denarios. Vean, de multiplicar por 100.000, por 200, por 200, 24, 25 millones de guaraníes. Y claro, 25 millones para dar de comer a 20.000 personas, ni pecha no te imaginas. Es insuficiente ellos y Felipe. Oye, ese acuaje. Apea 200 días de trabajo. 200 días de trabajo de un operario. Apeando ahí. Bueno, y por último, como enseñanza, Cristo conduce al discípulo más allá de una visión puramente material de la realidad. Este versículo nos invita a mirar mucho más allá de una realidad del hombre que busca solamente sobrevivir. Oye, Víctor Heredia o pura jefe música sobreviviendo. Peje camina, vea. Sobreviviendo será. PGK en la parte musical, Google, sobreviviendo, Víctor Heredia. Apejendo pona todas las palabras. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, etc. Las palabras son espectaculares. Sobreviviendo, dije. Sobreviviendo. A pesar de continuar. Aumiego y la bella. Ese evangelio puesto en música a través de esa hermosa letra que podemos escuchar. Víctor Heredia, la música sobreviviendo. Y me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.